Estimados y estimadas estudiantes de Realidad Nacional, bienvenidos a su clase magistral 3, donde abordaremos la interesante temática alrededor de la dolarización en el Ecuador. El estudio de la dolarización en el Ecuador es de suma importancia para la economía e identidad ecuatoriana, pues a partir de esta cambiamos la moneda nacional y se registra uno de los mayores quiebres en el desarrollo económico, social y político del país. Ahora bien, para contextualizar históricamente la dolarización, recordemos que la Constitución de 1978 fue reformada por el ex presidente Osvaldo Hurtado y la nueva Constitución política entró en vigencia el 10 de agosto de 1998, la misma fecha en que toma la presidencia del país Yamil Maguad, actor político y responsable de la dolarización. Maguad, respondiendo a los compromisos políticos y económicos, conformó su equipo de trabajo con importantes banqueros, como Guillermo Lasso del Banco de Guayaquil. Así, su grupo estratégico fue conformado por banqueros y directivos vinculados con el Fondo Monetario Internacional, FMI. La última década de los años 90 se caracterizó por las depreciaciones cambiarias y corridas bancarias. Por ello, Maguad envía al Congreso un proyecto de reactivación económica para salvar de la quiebra a banqueros y empresarios. Dos fechas cruciales en el Ecuador. El 8 de marzo de 1999, Maguad declaró un feriado bancario. Durante 24 horas se congelarían los ahorros de las y los ciudadanos, quienes no podían sacar dinero de los bancos ni hacer ninguna transacción. 3 días después, Maguad firma el decreto 685, que congeló los ahorros por 365 días. Los bancos retuvieron 4 billones de sucres y 350 millones de dólares. El 9 de enero de 2000, ante la insostenibilidad financiera y monetaria, Ecuador adoptó el dólar como su moneda. Y finalmente, el 21 de enero de 2000, Maguad fue derrocado de su cargo y huyó del país. ¿Cuáles son las consecuencias sociales de la dolarización? La dolarización, que violó la Constitución y fue impuesta por el gobierno de turno, provocó una terrible crisis social. Colocó a más de 12.5 millones de ecuatorianos bajo la línea de la pobreza, desatando la mayor ola de migración del país en los estratos medios y popular. Cientos de miles de ahorristas pedían justicia y exigían la devolución de sus depósitos afectados por un devalúo extremo, pasando a la miseria en cuestión de días y hasta la propia muerte. Yamil Maguad se fugó del país y sus acciones han quedado en la impunidad hasta el día de hoy. Según cifras de la REA, la pobreza subió casi 10 puntos porcentuales. ¿Cuál fue la situación post-dolarización? Efectivamente, luego de la dolarización, según datos de la REA, la pobreza asciende del 35% al 68%. Los salarios reales caen en aproximadamente el 40% y el desempleo sube del 8% al 17%, con un deterioro similar en términos de subempleo. Sin embargo, este panorama negativo, entre mayo del 2000 y diciembre del 2001, se produce una leve reducción de la pobreza e indigencia. Desde una realidad triste y paradójica, los años posteriores, la pobreza descendió y el desempleo se redujo moderadamente, pero y principalmente como resultado de las remesas de los propios migrantes autoexiliados del país. La dolarización en la actualidad. El Ecuador, posterior a la dolarización, buscó una estabilidad económica, pero lamentablemente, en el año 2008, a nivel mundial se enfrentó a una crisis económica y financiera, manteniéndose una recesión hasta el año 2016. Por tanto, las remesas extranjeras no soportaron la recesión mundial y la caída del precio del petróleo en todas las regiones. Según datos de la CELAC, para 2018, ante una economía más grande y carente de entrada de flujos externos, la mayoría de modelos económicos vigentes en países en vías de desarrollo
no son capaces de sostener al régimen de demanda financiera actual. Queridos estudiantes, espero que estos conocimientos y datos históricos complementen su aprendizaje en la materia. Muchas gracias por su atención.